todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Brasil. Acompáñenme a ver todos los detalles. Durante largo tiempo, Cíntia Mariano Díaz Cabral manejó un transporte escolar en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. En 2010, la empresaria Jane Carvalho la contrató para que llevara a sus hijos, Bruno de 5 años y Fernanda de 11, al colegio todos los días. Los dos chicos eran fruto del matrimonio que la mujer tenía con un empresario librero llamado Adelson Cabral. Jane era la segunda esposa del hombre, quien también había tenido hijos en su primer matrimonio. Cíntia se encargó durante años de llevar a los niños Carvalho Cabral a su escuela. Los buscaba cada mañana y los veía crecer. Parecía encantada de realizar su trabajo. Y en ese tiempo también se volvió muy cercana a Adelson. Con el transcurrir de los años, el matrimonio de Adelson y Jane se fue quebrando, hasta que de mutuo acuerdo decidieron divorciarse. No obstante, siguieron llevando una muy buena relación. Después de todo, tenían 2 hijos en común, y ambos querían lo mejor para ellos. A finales del año 2018, tiempo después del divorcio de la pareja, Cíntia, quien ya estaba separada también y tenía 2 hijos, entró en escena. Conquistó al empresario y comenzaron a salir. Ella se enfocó en tratarlo como un rey. Él tenía la esperanza de que esta fuera la relación definitiva en su vida. Durante los años previos a esta unión, Cíntia no había tenido muy buena suerte en el amor. Tras la separación del padre de sus 2 hijos, llamados Lucas y Carlo, de apellidos Mariano Rodríguez, tuvo algunas relaciones, pero ninguna prosperó. En 2016, a sus 41 años, comenzó a salir con un hombre llamado Pedro José Velo Gómez, dentista de 62 años, con una hija mayor que vivía en el exterior. 2 años después, en septiembre de 2018, ocurrió una fatalidad. Pedro José estaba con Cíntia en el balcón de su apartamento, cuando empezó a sentirse mal. Cíntia lo llevó en su automóvil al hospital. El hombre llegó sin poder hablar, la lengua se le retorcía y salivaba mucho. El cuerpo de Pedro no resistió, y murió el 29 de septiembre de 2018. Según el parte médico, falleció víctima de un accidente cerebrovascular debido a su hipertensión. A pesar de que la muerte de Pedro José y las circunstancias en las cuales se dio fueron muy impactantes para Cíntia, ella esperó solamente unas semanas para comenzar su relación con Adelson. Las cosas parecían ir muy bien entre ellos dos, se llevaban muy bien y como se conocían de años, también tenían mucha confianza. Ambas familias se encontraban muy felices de estar compartiendo juntos. Y la relación sentimental se consolidó durante la emergencia sanitaria mundial en el año 2019, cuando Cíntia y Adelson decidieron casarse. Se mudaron a una casa en el oeste de Río de Janeiro junto con los 2 hijos de Cíntia. Los 2 hijos del hombre vivían con su madre Jane y los visitaban en algunas ocasiones. Jane, por su parte, veía con muy buenos ojos esta unión. Estaba muy contenta de que Cíntia estuviera cerca de sus hijos. Al final de cuentas, los conocía desde que eran muy pequeños y siempre se había llevado bien con ellos. Además de eso, los hijos de Cíntia y los hijos de Jane también tenían una muy buena relación. Ella pensaba que de esto saldría una familia muy fuerte y que además de eso todos tendrían muchas buenas memorias juntos. Adicional a esto, Cíntia también se mostraba como una mujer de buen corazón. Ayudaba en muchos proyectos de carácter social, como por ejemplo uno de la alcaldía de Río, en el que ayudaba a 38 niños de escasos recursos económicos. A principios del año 2021, Jane comenzó a reparar algunas cosas en su vivienda. Para que sus hijos estuvieran más cómodos, envió a Fernanda de 21 años y Bruno de 15 temporalmente con su padre. Fernanda para ese momento era una chica muy alegre y entregada al cuidado de su cuerpo. Era fanática de ir al gimnasio. Bruno, por su parte, estaba estudiando el 3er año de secundaria y dedicaba gran parte de su tiempo a los videojuegos. Era muy bueno en eso. De hecho, se ubicaba entre los 50 mejores del ranking del famoso juego League of Legends de Brasil.
Para alcanzar ese nivel de excelencia, el joven entrenaba en promedio 5 horas diarias. Pero a partir del momento en el que los hijos de Adelson se mudaron a la casa, algo cambió. Si bien Cynthia anteriormente se había mostrado muy amable y tranquila, cuando los jóvenes llegaron a vivir con ella, comenzaron muchos problemas. Ella en muchas ocasiones estaba feliz y se mostraba muy buena, pero en muchas otras creaba conflictos de la nada. Parecía que ella quería pelear con los dos jóvenes, como por ejemplo cuando le decía a Fernanda que dejara la puerta de su habitación abierta, porque supuestamente Cynthia quería que el aire acondicionado de la habitación de la chica también llegara a la sala, a pesar de que la sala tenía su propio aire acondicionado. También peleaba mucho con Bruno. Según contó el joven a algunos amigos, Cynthia le escondía su mochila de la escuela y además de eso le robaba el dinero que su padre le daba como mensualidad. Esto según muchos para que Adelson y Bruno pelearan. El jovencito no estaba muy seguro de si contarle esto o no a su padre, pero luego de unos días decidió que tenía que hacerlo. Lamentablemente Adelson no le creyó a su hijo. Minimizó muchísimo la situación, diciendo que eran simples problemas del hogar y que todos tenían que convivir de la mejor manera posible. Pero la convivencia no mejoró y 6 meses después de haberse mudado a casa de su padre, Bruno se hartó de su madrastra. Él sentía que Cynthia hacía cualquier cosa para que él peleara con su padre. Cansado, le dijo a Jane, su madre, que quería volver a casa y se marchó. Fernanda, en cambio, se quedó. Recientemente había comenzado a trabajar en el negocio de los libros de su padre y le resultaba muy cómodo vivir con él. Ella lo adoraba. Incluso le tenía un apodo, Iron Man, porque siempre cargaba mucho peso trasladando los libros. Su sueño había sido siempre trabajar con él. Además de eso, se llevaba muy bien con los hijos de Cynthia. Pero la convivencia no duró mucho más, ya que el 15 de marzo del año 2022 la tragedia llegó a la familia. Esa tarde Fernanda se dispuso a almorzar. Estaba sola en la casa y Cynthia había cocinado. Le había dejado su plato de comida específicamente para ella. A Fernanda le encantaba cómo cocinaba Cynthia, decía que siempre tenía una muy buena sazón en sus platillos. Y el menú de esa tarde era feijó con arroz, un plato tradicional brasileño que se prepara con frijoles negros. Pero ese plato no tenía el mismo sabor característico que siempre tenía la comida de Cynthia. Fernanda le escribió a su novio que la comida tenía un sabor extraño. Y unos minutos después de haber terminado de almorzar, ella comenzó a sentirse muy mal. Pensó que la comida le había caído pesado. Estaba sola en casa y comenzó a sentirse aletargada, sudaba de todo el cuerpo y además de eso tenía mareos y náuseas. Le mandó una nota de voz a su novio diciéndole todos los malestares que sentía. Luego de esto, ella fue al baño a vomitar. Como no había nadie que la auxiliara, cayó desplomada en el piso. Fue mucho tiempo después que su padre llegó a casa y la encontró tirada en el suelo. Tenía espuma en la boca, los ojos los tenía trabados y parecía no responder. Hablaba, pero no se le entendía nada de lo que quería decir, así que él la llevó inmediatamente al hospital. Alrededor de las 8 de la noche de ese día, Fernanda ingresó a la guardia. Estaba babeando, con la lengua torcida y semiconsciente. Los médicos estaban desorientados, no entendían el porqué de los síntomas de la joven y le ordenaron que se realizara una serie de análisis y la internaron rápidamente en terapia intensiva. A las 10:30 de la noche, Cynthia llamó a Jane para contarle que Fernanda había sido hospitalizada de urgencia. Jane no entendía bien lo que estaba pasando, pero a toda prisa se fue a la clínica, pensando que su hija había tenido algún tipo de accidente doméstico o en el gimnasio. Pero Fernanda en ese momento ya estaba en una condición crítica. Presentaba respiración agónica, vómitos, alteraciones en el sistema respiratorio, diarrea y una frecuencia cardíaca muy baja. Además, le diagnosticaron déficit muscular, compromiso neurológico y otras dificultades. Los especialistas no se arriesgaban a dar ningún pronóstico de cómo serían las siguientes horas y de si la joven podría superar ese horrible cuadro. Los médicos le preguntaron a la familia si Fernanda consumía algún tipo de sustancia o esteroides, pero su madre Jane estaba segura de que esto no era así. Si bien a Fernanda le gustaba mucho el mundo del fisicoculturismo, ella nunca había ingerido ninguna sustancia que le pudiera causar algún efecto secundario.
Cynthia rápidamente habló con el doctor y le dijo que ella sí sabía que Fernanda tomaba un batido luego de hacer ejercicio y además de eso que tomaba otro tipo de sustancias. Pero Jane estaba segura que su hija no consumiría ningún tipo de esteroides. Los médicos realmente no sabían qué hacer y no podían darle a la familia un cuadro exacto de lo que estaba pasando ni un diagnóstico certero. Jane comenzó a preguntarle a los médicos si no podía ser posible que su hija hubiese sido envenenada, pero los doctores del hospital jamás hicieron exámenes para poder determinar esto. Con el paso de las horas, si bien el personal de salud creía que podría estabilizar a Fernanda, la situación se fue agravando y no lo lograron. Ella tuvo que ser intubada luego de tener un accidente cerebrovascular. Pasaron los días y Fernanda seguía hospitalizada sin ninguna mejoría. Cynthia, por su parte, la visitaba a diario y publicaba en sus redes sociales fotos de Fernanda pidiendo su sanación. 13 días después de ser internada pasó lo que nadie quería. Fernanda murió. Era el 28 de marzo del año 2022 y la causa de la muerte, según los médicos, fue una falla multiorgánica. Nadie pensó en un crimen y no se realizaron exámenes forenses. Según Jane, ese fue uno de los peores días de su vida. Había perdido a su hija mayor sin ninguna razón. En el funeral se le vio devastada. Cynthia la abrazaba aunque no parecía conmovida. Pasó el tiempo y todos siguieron con sus vidas. 2 meses después, el 15 de mayo de 2022, Bruno visitó la casa de su padre. Al mediodía se sentaron a comer a Dailson, una de sus hijas del primer matrimonio, Bruno, los 2 hijos de Cynthia y una nieta de ella. Ese día Cynthia había preparado arroz, frijoles negros, carne de res y patatas fritas. Ella comenzó a servirle a cada uno de los miembros de su familia en la mesa. Cuando llegó el turno de servirle a Bruno, ella supuestamente por accidente apagó la luz del comedor, dejando el lugar en completa oscuridad. Estuvieron así durante unos segundos hasta que uno de los hijos de Cynthia se levantó y volvió a encender la luz. Ella inmediatamente le dio su plato a Bruno y todos comenzaron a comer. Cynthia por su parte dijo que ese día no quería almorzar ya que supuestamente estaba llena y no tenía hambre. Cuando Bruno probó los frijoles se dio cuenta que tenían un sabor muy amargo y se quejó. No era la sazón que Cynthia solía tener en su comida y él no quería terminarse los frijoles, pero ella comenzó a regañarlo diciéndole que se tenía que comer toda la comida. Bruno comenzó a inspeccionar su plato y se dio cuenta que en medio de los frijoles había unas pequeñas piedras de color azul. Tenían el tamaño de una semilla de sésamo. Parecía que venían de una piedra más grande y que alguien las había triturado para que quedaran de ese tamaño. Comenzó a apartar estos pequeños tropezones que tenía la comida a un lado del plato, y Cynthia comenzó a ponerse muy nerviosa. La mujer le quitó el plato a Bruno y fue a la cocina a servirle más frijoles. Le dijo que se tenía que terminar todo lo que ella le había dado. Los propios hijos de Cynthia le dijeron a su madre que estaba teniendo una muy mala actitud, que si Bruno no tenía hambre o no le había gustado la comida, él tenía todo el derecho de dejarla. Pero Bruno no quería crear un conflicto en la familia, así que se comió todo lo que Cynthia le sirvió. Unos minutos después llamó a su madre para que lo recogiera. No se sentía nada cómodo. Cuando Jane llegó a la casa y estuvieron ya en el vehículo, Bruno le comentó lo que había pasado en el almuerzo, y ambos comenzaron a pensar en Fernanda. Él quería vomitar, le pidió permiso a su mamá y ella le dijo que sí. Cuando llegaron a la casa, Bruno fue al baño. Se metió los dedos en la garganta, pero no pudo vomitar nada. Unos minutos después comenzó a sentirse mal. Tenía los mismos síntomas que su hermana. Estaba letargado, sudaba mucho y no podía hablar. Trató de caminar, pero lo hacía como un robot. También le pidió agua a su madre, pero la lengua se le trababa. Los ojos se le iban para atrás y estaba muy pálido. Jane estaba segura que Bruno había sido envenenado, entonces llamó a Dailson. Él llegó corriendo a la casa de ella con Cynthia. Jane le gritó en la cara a la mujer que ella le había puesto algo en la comida a su hijo. Todos estaban histéricos. Decidieron llevar a Bruno a la misma clínica donde había estado Fernanda. Jane pidió hablar a solas con el médico y le advirtió que su hijo podía haber sido envenenado. La mujer estaba decidida a proteger a su pequeño luego de haber perdido a su hija mayor. Los doctores actuaron de inmediato. Sedaron al joven, lo intubaron y le practicaron un lavado gástrico. También le dieron varios antídotos para poder revertir sus síntomas.
El equipo médico diagnosticó en efecto una intoxicación exógena. Los exámenes detectaron altos niveles de lo que parecía ser un raticida en el cuerpo de Bruno. En su sistema hallaron 4 gránulos redondos y diminutos, de un color que iba de azul oscuro a negro. Gracias a la rápida actuación de los médicos, Bruno se recuperó y 4 días después, el 19 de mayo, recibió el alta. Se había salvado milagrosamente. Con los resultados médicos en mano, ya todo el mundo sospechaba de Cynthia, y Jane fue a la policía para hacer una denuncia formal. Denunció a Cynthia por haber asesinado a su hija y por el intento de asesinato de su hijo menor. Cynthia fue llamada a la comisaría para rendir una declaración. Fue acompañada de su abogado y se apegó a su derecho de permanecer en silencio. Mientras ella estaba en la comisaría, la policía revisó la casa de la familia y en la cocina encontraron lo que estaban buscando: un veneno para ratas muy fuerte prohibido para el uso doméstico, del mismo color de los fragmentos que se habían encontrado en el estómago de Bruno, y también del mismo color que él había dicho que había visto en los frijoles que comió el último día que estuvo en la casa de su padre. Con todo esto se formalizó una denuncia en contra de la mujer. Mientras se daban todas estas situaciones, se dijo que Cynthia había ingerido algunas pastillas para quitarse la vida, por lo cual fue internada en una clínica donde estuvo hospitalizada durante un día. Su abogado salió a defenderla en los medios de comunicación diciendo que ella tomaba algunos medicamentos psiquiátricos y que había tomado una dosis más fuerte de estos, pero por la presión a la que estaba sometida, no porque se quisiera quitar la vida. Luego de que fue dada de alta y regresó a su casa, al día siguiente, el 20 de mayo de 2022, Cynthia, de 49 años, fue detenida, acusada de homicidio e intento de asesinato. Quedó en prisión preventiva en el complejo penitenciario Jericino, ubicado en el barrio de Bangu, en Río de Janeiro. Con esta acusación se ordenó la exhumación del cuerpo de Fernanda. Esto se hizo el 26 de mayo de 2022 y se le sometió a distintos peritajes forenses. Hicieron un análisis toxicológico y luego llevaron a cabo un cruce de datos con toda la información obtenida en el hospital. La historia médica de Fernanda constaba de más de 170 páginas. Los resultados de los laboratorios de entomología y toxicología forense revelaron lo que todos sospechaban. Con las muestras del cadáver de Fernanda se constató que la chica también había muerto envenenada, con la misma sustancia que se le había suministrado a Bruno. Los expertos identificaron intoxicación por plomo y otros 2 tipos de compuestos tóxicos en el material gástrico recolectado. El informe señaló que los restos encontrados sugerían la ingestión de un producto vendido de forma clandestina como raticida, conocido popularmente como chumbiño. Adicionalmente, también se elaboró un informe sobre el envenenamiento de Bruno, en el cual se indicó que si el chico no hubiese sido sometido al tratamiento inmediato, probablemente habría muerto. Con esto no quedaban dudas sobre la culpabilidad de Cynthia, sobre el hecho de que ella había querido envenenar a sus hijastros y con una de ellas lo había logrado. Pasó de estar en una prisión temporal a tener ya una prisión preventiva. Sobre por qué hizo esto, Jane, la exesposa de Adelson, tiene varias hipótesis sobre el tema. Ella llegó a pensar que tal vez Cynthia había sentido muchos celos de que Fernanda pasara mucho tiempo con su padre. Ellos dos estaban muy unidos y seguramente Cynthia no quería que la chica viviese con ellos. Tal vez quería que se fuera como Bruno lo había hecho. Otra de las hipótesis que Jane manejó en su momento fue que al no estar los 2 hijos biológicos de Adelson en la fotografía familiar en el panorama, los hijos de Cynthia recibirían más herencia y se quedarían con muchas cosas que Adelson tenía. Obviamente también Cynthia tal vez pensaba en recibir ella muchísimo más dinero cuando su marido ya no estuviera vivo. Por su parte, Cynthia se sentía acorralada por las imputaciones que le hacían y siguió un paso más allá de su maldad. Ella acusó a su propio hijo, Lucas Mariano Rodríguez, de 26 años, de haber envenenado a sus hermanastros. Lucas había estado presente en la casa de su madre durante los 2 envenenamientos y además tenía una muy buena relación con Fernanda. Sin embargo, Lucas supo defenderse. Primero él y su hermana Carla confrontaron a su madre. En esa conversación al inicio, Cynthia intentó negar lo que había hecho a Fernanda, pero no desmintió el atentado contra Bruno. Lucas y su hermana insistieron.
hasta que en un momento Cynthia les confesó que en efecto había envenenado a sus hijastros. Lucas no podía creerlo. Le gritó. Cynthia solo escuchaba, no reaccionaba de ninguna manera. Cuando se dedicó a hablar, simplemente dijo que lo había hecho por el amor que le tenía a Adelson. Lucas le reveló a la policía la confesión de su madre. En una carta abierta que puso en Instagram se descargó y expresó lo que sentía. Dijo que había entregado a Cynthia después de que ella le confesó lo que había hecho. El joven estaba sorprendido por la acusación de su propia madre contra él, cuando era ella la que había cometido los crímenes. Estaba lleno de enojo y también de vergüenza, pero sentía que había cumplido con lo que tenía que hacer al acusarla. Estaba dolorido. Su madre había destruido muchas vidas, incluida la de él. En una entrevista, Lucas contó que amaba a su madre, pero al mismo tiempo la odiaba por lo que había hecho. Él hubiera querido que ella conociera a sus hijos, o estuviera el día que él decidiera casarse, pero agregó que tras lo ocurrido no piensa volver a verla en su vida. Le quedó claro que es una mujer capaz de cualquier cosa. La otra hija de Cynthia, Carla, también habló a los medios. Pidió que se reservara su identidad y dijo que todos quedaron absolutamente sorprendidos por lo que descubrieron de Cynthia, y agregó que ya no la consideraba su madre. A pesar de lo dicho por Lucas, la defensa de Cynthia negó ante los medios que ella hubiese confesado los crímenes. Reafirmó que la mujer era inocente, y sostuvieron que lo que encontró la policía en la casa no era raticida, sino medicamento contra las pulgas, ya que tenían 4 perros. Por su parte, Jane inició una campaña en las redes sociales en busca de justicia. La detención de la madrastra, a quien llamó monstruo, significó para ella un alivio y una gran sensación de justicia. Adelson, en sus declaraciones a la prensa, dijo que solamente quería que se hiciera justicia por Fernanda. También comentó que sentía mucha culpa, porque él había introducido a Cynthia a la vida de sus hijos. La calificó como un monstruo y dijo que no quería saber nada de ella. Simplemente quería que pasara el resto de sus días en la cárcel. También comentó que nunca había notado nada extraño en ella. Jamás vio ninguna actitud rara hacia sus hijos. Él nunca sintió que ella tuviese celos de los chicos. Y dijo que si bien tenían discusiones, él pensaba que eran discusiones típicas como en cualquier familia. Por su parte, Bruno, quien también habló con los medios, dijo que se sentía muy contento de la detención de la mujer y que lo único que quería era que se hiciera justicia por el asesinato de su hermana. Amigos y familiares de Cynthia hablaron con la policía. Ellos querían que se investigaran otros casos. En el año 2002 se supone que Cynthia intentó envenenar a uno de los hijos de su primer esposo, el padre de sus hijos, con querosene. El chico es medio hermano de sus 2 hijos biológicos y en ese momento no se hizo una investigación, pero la policía volvió a abrir el expediente. También se pidió que se investigara la repentina y extraña muerte de Pedro, la pareja que tenía Cynthia unas semanas antes de iniciar su relación con Adelson. Les parecía a todos que esto también podía ser obra de la mujer. La policía de nuevo dijo que abriría los expedientes y que haría una investigación exhaustiva. Además de eso, también se sumó un extraño fallecimiento de un vecino de Cynthia, el farmacéutico Francisco da Chagas Fontenelle. El hombre tenía 75 años y murió el 5 de noviembre de 2020. Él tenía cáncer y poco antes de morir le cedió su apartamento de 72 metros cuadrados a Cynthia. La mujer está a la espera de enfrentar un juicio popular, en el que se espera sea condenada a cadena perpetua. Se mantiene en prisión preventiva sin demostrar ningún signo de arrepentimiento. Se muestra fría e indiferente a todo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, una mujer sin escrúpulos que intentó asesinar a sus 2 hijastros, lo logró solo con una, y además de eso, por lo que vimos al final del video, no sabemos si también lo intentó con otras personas. El tiempo dirá qué sentencia le van a dar, seguramente la cadena perpetua, y esperemos que al final se haga justicia para Fernanda y su familia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir también en mis otras redes sociales, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Voy a dejar los enlaces en la descripción de este video, esas son mis únicas redes oficiales. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.